continuación vamos a aprender a resolver problemas de ángulos entre paralelas. Nos encontramos en el tema 1.7 del curso Matemáticas para primero de secundaria, ángulos entre paralelas. Para esto, vamos a hacer dos ejemplos con los cuales vamos a entender y a aprender cómo es que vamos a encontrar el valor de los 8 ángulos que se encuentran entre las paralelas y la secante. ¿Ok? Como recordamos, las paralelas serían estas dos líneas y la secante es aquella que divide estas dos. Sería esta. ¿Ok? Paralelas y secante. Generalmente cuando nos encontramos un problema de estos, nos viene solamente con un dato, que es cualquiera de los 8 ángulos. Y a través de ese dato es bien sencillo encontrar los demás ángulos, ya que tenemos algo llamado ángulos complementarios y ángulos opuestos por el vértice, que es lo cual vimos en el material de estudio anterior, pero bueno, aquí vamos a recordarlo. Entonces, como les decía, generalmente siempre vienen con un dato. Entonces yo aquí tengo un ángulo de 110 grados. Nuestro ángulo adyacente de B sería el ángulo A. Entonces la suma del ángulo B y el ángulo A nos tiene que dar un ángulo llano, es decir, como si no hubiera una secante entre ellos, un ángulo recto, un ángulo plano, por así decirlo, lo cual equivale a 180 grados. Ahora, cuando este ángulo llano es dividido por una secante, cada lado del ángulo pues adquiere un valor distinto, en este caso 110, pero el resto o el ángulo A, su equivalente o su valor nos debe dar un total de 180 grados. Ok, entonces si aquí tenemos 110 grados, por lo tanto su valor debe ser 70 grados, ya que 110 más 70 nos da un total de 180. Ahora, ya encontrado esto, ya con estos dos ángulos es bien fácil determinar el valor de los demás, ya que les mencionaba de los ángulos opuestos por el vértice, y son los ángulos que comparten vértice por su secante. ¿Ok? Entonces los ángulos opuestos en todo caso serían el A con el D, el B con el C, el F con el G y el E con el H. Nuestros ángulos adyacentes serían el B con el A, el D con el C, el F con el E y el H con el G. ¿Ok? Entonces, como habíamos mencionado, el ángulo opuesto por el vértice A con D, por lo tanto el ángulo D también tiene un valor de 70 grados. El ángulo B es opuesto del C, por lo tanto tiene un valor de 110 grados. Ok, es bien sencillo, como les había mencionado. Y ¿cómo encontramos el valor de los ángulos de abajo? Bueno, serían los mismos valores que los ángulos de arriba, ya que siguen siendo opuestos. Por lo tanto, el ángulo B es igual al ángulo F y al ángulo G. También tiene un valor de 110 grados. ¿Ok? Lo mismo con los ángulos E y H, son opuestos del A y del D. Por lo tanto, este tiene un valor de 70 grados y este también. ¿Ok? Entonces, como podemos darnos cuenta o asimilando esto, los ángulos exteriores son los mismos que los de abajo y los ángulos interiores también equivalen a lo mismo. Recordemos que los ángulos exteriores son los que están por fuera de las líneas rectas, y los ángulos interiores, son los que están por dentro. ¿Ok? De esta manera encontramos los 7 ángulos u 8 correspondientes a las dos líneas y a la secante. Ok, vamos a hacer otro ejemplo por acá. Imaginemos que yo tengo aquí un
ángulo de 160 grados. Por lo tanto, la suma del ángulo B, que ya lo conocemos, que es 160 grados, más la suma del ángulo A, nos debe dar un total de 180 grados. Un ángulo llano, como hemos mencionado aquí. Por lo tanto, esto sería un equivalente a 20 grados, ya que 160 más 20 es igual a 180. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar los ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, ahora sabemos que el ángulo A es opuesto del D y el ángulo E es opuesto del H. Por lo tanto, estos cuatro ángulos equivalen a lo mismo. Ángulo A opuesto de D, ambos con un valor de 20 grados, al igual que los ángulos de abajo. ¿Ok? Y ya con estos dos, pues encontramos el resto de los ángulos. Ángulo B es opuesto del ángulo F y también del C y también del G. Entonces, como hemos visto, es bien sencillo resolver este tipo de problemas, ya que al encontrar el ángulo adyacente podemos sacar su ángulo complementario, el cual nos debe dar la suma de 180 grados. Y al utilizar los ángulos opuestos por el vértice, es como podemos definir el valor de los otros 6 ángulos. ¿Ok? De esta manera podemos resolver problemas de ángulos entre paralelos.